Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros en la línea telefónica Imanol Canellada, que nos va a hablar sobre su perspectiva, qué es lo que se puede esperar en cultura, en cuanto a cultura y artes acá en Sonora, con el casi gobierno entrante. Ya el 13 de septiembre toma posesión el gobierno de Alfonso Durazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias, Imanol, por otra vez estar aquí, aceptando la lata que te damos. ¿Cómo estás, mi estimado Aarón? Un abrazo, qué gusto saludarte. No, nada de lata, yo encantado de platicar contigo y con tu audiencia. Órale, muchas gracias. Imanol, quisiera saber, bueno, la semana pasada más o menos te adelanté la pregunta, ¿cuál es tu perspectiva y pues qué esperas de este gobierno en cuanto a la cultura? Porque bueno, ya hemos visto gobiernos vienen, gobiernos van y poco se hace en referente a este tema y bueno, tú sabes, conoces muy bien las entrañas del mismo Instituto Sonorense de Cultura como también de la comunidad aquí. Pues no, ya no sé cómo decirles, porque hay algunos que se molestan que les digan cultureros, no sé, entonces ya, pero bueno, la comunidad de la cultura acá, pues, ¿no? Sí, bueno, es que la palabra culturero tiene un origen un poco estigmatizador, porque se aplica únicamente a aquellos que están vinculados con la cultura a nivel local, es decir, okay, a un artista a nivel nacional no se le dice culturero. Culturero es para los que andan en los municipios, en las comunidades, tratando de hacer cultura, y sí tiene un principio, ¿no? Tiene un deje ahí de peyorativo por esta diferencia, ¿no? Okay. No decimos que no sé, que un artista consagrado, que el director de la Orquesta de Bellas Artes es un culturero, no decimos eso, ¿no? Okay. Entonces, bueno, sí tiene una acepción así un poco peyorativa. Digo, por esa cuestión de que ¿por qué algunos se pueden molestar, ¿no?, al llamarlos cultureros? Okay. Pero bueno, y precisamente, bueno, esto es una buena introducción. El tema es que la cultura está consagrada en la Constitución como un derecho. Y hasta ahora definitivamente no se ha visto así, ¿no? Ninguno de los gobiernos anteriores ha asumido que la cultura es un derecho. Luego, para ellos es un deber. No ha sido así. A nivel discurso aparece la cultura de manera esporádica. Siempre se le da a nivel discurso una enorme importancia, pero cuando se tiene que traducir a los hechos, pues no sucede, ¿no? Oye, Manuel, me gustaría detenerme un tantito aquí, nomás para un paréntesis, y que nos dijeras, bajo tu percepción o tu propia definición, ¿qué es la cultura? Porque luego todo el mundo habla de cultura y muchas veces se confunde con otras cosas, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Por qué tenemos ese derecho, Manuel? Bueno, tenemos ese derecho porque la Constitución y los constituyentes que incluyeron ese derecho en la Carta Magna lo consideran que es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Ahora bien, meternos en la definición de cultura es complejo, nos puede llevar mucho tiempo. En México predomina la visión de la Ilustración del siglo de las luces, que es todo lo que tiene que ver con las artes, ¿no? Esta es una visión. Pero bueno, frente a esta se posiciona una visión más antropológica, en la que cultura incluye todo aquello que hace el ser humano, todo aquello que realiza el ser humano y de alguna manera impacta en la sociedad. Entonces estaríamos abarcando un campo enormemente amplio, y de ahí viene el debate, ¿no? Porque entonces todo es cultura, y si todo es cultura, entonces ¿qué pasa cuando hablamos de cultura
desde el punto de vista de las políticas públicas, que es lo que nos interesa, ¿no? En este momento. Yo circunscribiría el término cultura desde la perspectiva de las políticas públicas a todo lo que está relacionado con las artes en un sentido muy amplio, en un sentido enormemente amplio. Las artes y la literatura, que absurdamente se separan, ¿no? La literatura también es un arte, pero bueno, absurdamente se separan. En un sentido muy amplio, muy inclusivo, por supuesto. Que eso tal vez nos ha faltado, ¿no? Hay una visión elitista de la cultura, una visión elitista de las artes, muy occidental, muy colonialista, y eso ha hecho que muchas expresiones que podrían considerarse artísticas, culturales, han quedado fuera, ¿no? Okay. Por ejemplo, lo que hacen las comunidades originarias, los pueblos originarios, tanto en literatura como en música, como en danza, que por supuesto es cultura, ¿no? Pero también cuando hablamos de cultura hablamos de patrimonio y lo que implica, cómo impacta el patrimonio y el cuidado del patrimonio en una comunidad, en una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es un término complejo, es un término amplio que nos llevaría muchísimo. Pero insisto, desde la perspectiva de la gobernanza, creo que cuando hablamos de cultura, más allá del debate teórico, tenemos que hablar, circunscribirla en lo que tiene que ver con las expresiones artísticas de las comunidades, ¿no? Gobernadas. Y en esto fundamentalmente entra el Instituto Sonorense de Cultura como el máximo órgano rector de la cultura en lo que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Y para traducirlo en hechos concretos, para que deje de ser discurso la cultura y se convierta en amores, se convierta en acciones concretas, tendríamos que empezar por el presupuesto, sí. Sin duda, ¿no? Sí. Esto sería fundamental, ¿no? Hasta ahora, en los 2 últimos sexenios, el presupuesto que el gobierno del Estado ha invertido en cultura, el presupuesto propio como gobierno del Estado, únicamente ha cubierto el gasto corriente de este aparato burocrático enorme que se llama Instituto Sonorense de Cultura, nada más. Todos los programas, los proyectos, los festivales que se han realizado durante los últimos años en Sonora, hablo de por lo menos los 2 últimos sexenios, se ha hecho con dinero federal, con recursos que el instituto gestiona frente a la federación, que tienen un margen muy estrecho de maniobrabilidad y que además depende de la capacidad de gestionar que tiene quien esté al frente del Instituto Sonorense de Cultura para bajar esos recursos. De manera que en los últimos 12 años el dinero que el gobierno del Estado ha invertido en cultura únicamente ha sido para gasto corriente. ¿Qué va a pasar con este nuevo gobierno? Bueno, es una incógnita. Lo deseable sería que que diera un golpe en la mesa, que mostrara realmente una voluntad precisa, clara, de hacer de la cultura esta herramienta fundamental que consideran en muchísimos organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de los seres humanos, ampliando el presupuesto para cultura. Okay. Pero parece ser que no va a ser así. La única alusión que yo conozco que ha hecho el gobernador electo a lo que tiene que ver a cultura, perdón, que fue cuando nombró a la persona que se va a ocupar de la transición, es que no había presupuesto, que este gobierno entregaba unas cuentas terribles, entregaba una administración totalmente quebrada y que no iba a haber presupuesto. Es decir, por ahí parece ser que no va a ser el camino. No creo que este gobierno, ante la desastrosa administración que va a recibir, vaya a considerar a nivel presupuestal, que sería el primer gran paso, la cultura como algo prioritario, como algo importante y como algo necesario. Muy bien. Ahora, porque realmente no lo ven así. O sea, no creo que lo vean así, no siento que lo vean así, y en ese sentido, bueno, no me parece que vaya a ser muy diferente. Por otro lado, ¿qué hacer con el Instituto Sonorense de Cultura? Este organismo enormemente obeso que absorbe una cantidad
grandísima de dinero simplemente para su mantenimiento. Más allá de su eficacia y más allá de su efectividad, el solo hecho de mantener ese organismo tan obeso, ese aparato burocrático tan pesado, absorbe una enorme cantidad de dinero que podría destinarse, si ese aparato, si ese organismo se eficientara, se adelgazara, se analizara a fondo para ver qué funciona y qué no funciona, pues en ese momento por ahí tal vez podría ser una estrategia para que ese dinero que ahorita absorbe en salarios, en servicios de luz, de agua, en papelería, en mantenimiento de edificios, nómina. De nómina, claro, que todo eso se sometiera a un análisis profundo, porque es un organismo tremendamente obeso y tremendamente ineficiente, lo ha demostrado, los últimos 6 años ha sido claro, ha sido desastroso, lo ineficiente que es el Instituto Sonorense de Cultura y lo costoso que es. Entonces, bueno, ese podría ser un camino que también creo yo que nadie quiere tomar, porque implicaría tomar decisiones duras, ¿no? Tomar decisiones que afectarían a ciertos sectores que no se van a dejar, ¿no? Pero el Instituto Sonorense de Cultura en la actualidad es un organismo obeso, costoso, obsoleto e ineficiente. Okay. Y que no está cumpliendo con sus objetivos, porque incluso los objetivos con los que se fundó hace muchos años no han cambiado, mientras que la sociedad sonorense y los tiempos sí han cambiado. Entonces, un camino que yo propondría es refundar el Instituto Sonorense de Cultura para eficientar los recursos a partir de un debate profundo, verdadero, con la comunidad artística, con la gente involucrada en la cultura en Sonora, que es mucha y que tiene mucha experiencia y que tiene mucha calidad, sin politiquerías, sin querer llevar agua al molino propio, para refundar, insisto, el organismo rector de la cultura en Sonora y que pudiera ser mucho menos costoso y mucho más eficiente. Eso creo que podría ser un camino factible, porque por el lado de los presupuestos creo que no va a ser, ¿no? ¿Y qué opinas, para finalizar, en la llegada? Y es muy probable que, ahorita en entrega-recepción, quien está coordinando, la responsable es Beatriz Gutiérrez Aldaco. ¿Qué opinas? Y se dice que ella se va a quedar ahí. ¿Qué opinarías de este perfil? Y lo otro es sobre qué hacer con este elefante blanco Musas. Bueno, ya está ahí, pues, ¿no? Es un elefante blanco, incluso con anomalías en la propia construcción. Ahí me comentaban que se hace un remolino de aire de repente, y varias veces se ha tronado algunos ventanales y, bueno, cuestiones de este tipo. El diseño tiene que estar prendida la refrigeración todo el día. Imagínate lo costoso, o sea, no la tienen dividida, pues parece por sectores, es un edificio grande y todo eso pues implica un costo enorme. Esas dos preguntas yo te haría. Una, el perfil, ¿qué opinas del perfil de Beatriz Gutiérrez Aldaco? Y ¿qué se podría hacer con Musas? Bueno, empiezo por lo de Musas, porque Musas es el ejemplo de cómo la soberbia de un gobernador hizo que se tirara muchísimo dinero público a la basura, sin planeación, sin estudios serios sobre lo que necesitaba la sociedad sonorense y necesita la sociedad sonorense desde el punto de vista de cultura, sin escuchar a la gente que tiene años involucrada en la cultura. Es un ejemplo clarísimo de cómo la soberbia del poder puede llevar a una sociedad, en este caso a la sonorense, a endeudarnos, porque no recordemos que es con dinero público, que no es con el bolsillo, porque si la soberbia se la pagan ellos de su bolsillo, pues no hay bronca, ¿no? Ese ya es problema de ellos. Sí. Pero cómo disponen del dinero público para satisfacer sus sueños alucinantes de grandeza y construir, en este caso, un edificio que es una vergüenza, la verdad es una vergüenza. Y es más vergonzoso quien ha estado al frente de ese... Con un joyero ahí, ¿no? El señor Matiella, que es una persona que
bueno, que no solamente no ha sido capaz de navegar un transatlántico pensado desde una perspectiva que no correspondía a la realidad de Sonora, sino que lo fue hundiendo, ¿no? Hasta convertirlo en un salón de fiestas, ¿no? Para los 15 años y las bodas de la clase política, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer con Musas? Bueno, es un ejemplo de lo que decía hace un momento. Si existe el espacio, yo creo que tendríamos que sentarnos a analizar, a pensar de una manera horizontal y no vertical, que es el gran problema que hemos tenido hasta ahorita con quienes han ejercido el poder en temas culturales al menos, un gran debate sobre cómo utilizar esos espacios. Curiosamente, como infraestructura, podría funcionar para muchísimas cosas. Hablo de cultura. Sí, con los perfiles adecuados, ¿no? Porque se ha vuelto con los perfiles adecuados y con políticas públicas claras, que tampoco las tenemos, ¿no? Hasta ahorita no ha habido políticas públicas claras, con objetivos claros. Todo ha sido inercia, todo ha sido seguir un poco lo que se ha hecho antes, y Musas, que se diseñó y se construyó para grandes exposiciones de grandes artistas visuales que iban a venir de todas partes del mundo, pensado en una clase ejecutiva, cuando Hermosillo empezaba a despuntar por su turismo ejecutivo, es decir, se convertía en un lugar donde venían empresarios a hacer congresos, etcétera, y se encontraban con que Hermosillo no tenía una oferta cultural al nivel de estos. Así fue pensado Musas, así lo dijeron en su momento. Manol, me están apurando acá un minuto para que me escribas. Bueno, perdón, me equivoqué, y incluso aquí me corrige el doctor Manuel Santillana el nombre. Es que con esto de Beatriz Gutiérrez traes en la mente, pues, ¿no? A la esposa del presidente, ese Beatriz Aldaco Encinas, más bien, ¿no? Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, sí, Beatriz Aldaco. La verdad no sé. A ver, sobre Beatriz Aldaco pesa un pasado un poco turbio, en cuanto a que estuvo en el Instituto Sonorense de Cultura en una administración que tiene muy mal recuerdo para mucha gente en Sonora, ¿no? Que fue la administración de Mario Fabio Beltrones. Y el director fue Carlos Moncada. Ella fue coordinadora en literatura en esos años. Y bueno, creo que ese estigma está ahí, y hay gente, yo sé de mucha gente en Sonora que no le gusta mucho la idea de que llegue Guadalupe Aldaco por este pasado, ¿no? Por este estigma, y por con quién estuvo, sobre todo, más que ella, probablemente porque estuvo en la administración de una de las personas que peor recuerdo ha dejado en la administración pública del Instituto Sonorense de Cultura, que es Carlos Moncada, ¿no? Pues lástima, entonces, también que escribe, ¿no? Esta parte está ahí, pero yo sí creo que nadie es presa de su pasado, y creo que tiene una enorme oportunidad para transformar realmente el Instituto Sonorense de Cultura, y sobre todo desde un rasgo de absoluta humildad. Yo apelo a la humildad de esta persona, en caso de que llegue, o de quien sea que llegue, para sentarse a dialogar y a debatir y a discutir con todos los agentes culturales, que en Sonora hay muchos y que tienen mucha experiencia, que tienen mucho conocimiento, para refundar las políticas públicas culturales en Sonora, que de momento han sido desastrosas. Muy bien, pues muchas gracias, Imanol, excelente análisis como siempre. Pues ahí vamos a estarte entonces hablando, molestándote. Bueno, tú dices que nos moleste, te lo agradezco, pero ahí vamos a estar, muy interesante tus análisis y puntos de vista, y bueno, no solamente puntos de vista, tienes mucho fundamento en lo que hablas, ¿no? Y sustento. Pues bueno, gracias, Imanol, seguimos ahí al pendiente. Al contrario, gracias a ti, un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazos. Regresamos después de una pausa comercial.